la planilla, ¿sí? Les pedí que lo repasaran porque es la última planilla con conceptos que vamos a ver. Vamos a ver más, pero ya no va a ser de esta manera, sino va a ser mediante el uso de la función sí, que justo el día de hoy en la parte teórica vamos a empezar a darle una chequeada. Vamos a revisar cuáles son las partes que tiene, cuál es la función que cumple y por qué es tan importante conocer o dominar, saber esta función, que es la función condicional o función sí, que mencionaba también en clases anteriores que es muy distinto la función sí con formato condicional, que en este caso es una herramienta. Formato condicional lo que hacía era asignarle un color a un conjunto de celdas, ya sea en función de unas cantidades numéricas o de letras. Pero la función sí no hace eso. La función sí te muestra un resultado dependiendo de lo que se encuentre en esa celda. Entonces es por eso que requiere también análisis y es un poquito más complejo, pero siempre y cuando uno lo analice, lo entienda, ya se vuelve mucho más entendible. Bueno, como decía, esto fue lo último que avanzamos la clase pasada. Este documento estaba en el aula virtual. Y bueno, vamos a ver lo de ahora. A ver, eh, empiezo por este punto, que se vayan conectando sus demás compañeros un par de minutos. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Vamos a colocar acá que estamos en Meet. Buenas noches. Estamos en... ¿Qué tal? Buenas noches. Ya. Bueno, como mencionaba, vamos a empezar por lo que nos quedamos la clase pasada. Faltó ver o explicar esta parte de la base de datos, de las cuales nosotros habíamos planteado tres tablas, ¿sí? Se acordarán que era la tabla de clientes, la tabla de libros y la tabla de órdenes. Ahora empecemos viendo una por una, ya que es una tabla que no tiene nada de especial, solamente es información. Por acá tenemos ID cliente, ID nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, email. Como menciono, esta tabla no tiene nada de especial. No tiene ninguna función, no tiene ninguna configuración. ¿Qué tal, Luana? Buenas noches. Es simplemente información. ¿Está bien? Es solamente una tabla. ¿Qué tal, Milagros? Con 3, 4, 6 campos. Ya. Siguiente tabla. Libros. La tabla libros también es una tabla simple que tiene en este caso 5 campos. El primero, que es el código. El libro se le conoce como ISBN, el título del libro, el nombre, apellido y precio. Todas esas cositas ya en la clase pasada lo hemos establecido, por eso que yo no lo menciono. Recuerdan que hablamos sobre libros y mencionaron una serie de campos. Precio, autor, título, cantidad de páginas, tipo de encuadernado y un montón de cosas más. En este caso, la hoja de libros solamente tiene 5 campos. El ISBN, que es el código, el título, el nombre del autor, el apellido del autor y precio. ¿Puede tener más campos? Claro que sí, como los que ya he mencionado, ¿no? Cantidad de páginas, categorías, qué raro. La cantidad de páginas, tipo de encuadernado, idioma, ¿sí? Una serie de cosas que podían ir adicionalmente acá, ¿no? Ahora agrego una más, a ver, por ejemplo, stock, por ejemplo, stock. ¿Qué significa stock? La cantidad de libros que tienen disponibles en ese momento. Por ejemplo, voy a colocar acá que de libro tienen 10, por acá 4, por acá 2, 4 y uno, por ejemplo. Eso significa stock. La cantidad de libros que tienen en ese momento disponible. Ya es el stock. Ya. Y por último, la última tabla, que es la de órdenes. A ver, analicemos esta tabla. Y en esta tabla tenemos el código de la orden, el código del libro, la cantidad, el precio, por acá el total, la fecha, el código del cliente. Ah, ok, milagros, está bien. Recuerda que tienes la grabación y bueno, ya estará disponible la clase de ese día en el aula virtual. Y por último el tipo de pago.
Entonces, nuevamente para los que se han conectado último, en la primera hoja solo es información, no tiene nada de especial, es la información de los clientes. Por acá, la información de los libros. Y por último, la información de la compra de la venta o del requerimiento, de la orden, de la boleta o la consulta de los libros. En la cual, repito, es el código de la consulta, de la compra, de la orden, el código del libro, cantidad, precio, cuánto se va a pagar, la fecha, el código del cliente y el tipo de pago. ¿Puede haber más campos? Claro que sí. Puede haber más campos. Por ejemplo, el nombre de la persona que va a comprar, en el caso que fuera un cliente. En el caso que fuera un cliente, a ver un momento, compartir el link. En el caso que, en el caso que fuera un cliente, entonces también habría su información personal acá, ¿no? Como mencioné el nombre de la persona. O por ejemplo, descuentos. Sí, es información adicional que puede haber. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene interesante. Supongamos que vamos a agregar una persona más. ¿Sí? Acá tenemos la orden 1, orden 2, orden 5. Y si queremos seguir una secuencia, vendría la orden 6, ¿verdad? ID 006. ¿Está bien? Esa es siguiendo la secuencia. ID 006. Vamos a colocar, inventar acá un código. Vamos a colocarle una cantidad, un precio, un total, una fecha, un cliente y un tipo de pago, crédito. A ver, he agregado una nueva consulta, ¿está bien? He agregado una nueva consulta con esta información. ID 006, el código tal, la cantidad, el precio, cuánto va a pagar, la fecha, el código del cliente y el tipo de pago. Ya. Aparentemente, o dentro de Excel, aquí no te va a indicar si esto que tú has colocado, en este caso yo lo he hecho, te va a indicar si te has equivocado o no. Repito, acá dentro de Excel no te va a indicar o no te va a aparecer un mensaje, una información indicándote que lo que tú hayas colocado está bien o está mal. Porque simplemente aquí es para llenar información. Pero si nosotros analizamos lo que yo acabo de agregar dentro de esta base de datos, o sea, dentro de esta tabla, lo que yo acabo de agregar ahorita está mal. Y ahorita les comento por qué. Por ejemplo, a ver, presten atención porque esto es un poco analítico, o bastante. Acá yo he agregado un código de un libro, pero se han preguntado si este libro existe dentro de la librería. Si nosotros ingresamos a la tabla de libros, vamos a encontrar que ese código que yo he colocado en la consulta, en la orden, no existe. ¿Sí? Este libro con este código no existe. Ya, primer punto. Segundo punto, esta orden está con un cliente que tiene el código CL007. Y si yo me fijo en clientes, dentro de mis clientes yo no tengo un cliente que tenga el CL007. O sea, en otras palabras, esta orden está mal, tiene un problema, una redundancia, tiene un problema de a la hora de agendar o de plantear esta información. Ahora, es distinto que luego de esto, se puede agregar acá, ¿no? Que ya sería posterior, o sea, luego de haber realizado la orden. Ya. ¿A qué se traduce este tipo de problemas? Por ejemplo, les comento que cuando empezó la cuarentena, en cierta ocasión mi hermano fue a maestro a comprar materiales para la obra que estaba trabajando y cuando compró los materiales, que en ese caso, si no me equivoco, necesitaba ¿cómo se dice? Un piso laminado, si no me equivoco,
en los cuales ya había comprado, o sea, se acercó al cajero, pagó por el piso laminado y cuando fue a recoger el material, le indicaron que ese material no lo tenían en stock, o sea, no lo tenían disponible en ese momento, en las cuales le daban dos soluciones, o que regrese en una o 2 semanas, o que recoja el material en otra tienda. Entonces, obviamente eso a nivel como cliente está mal, porque si de un primer momento le hubieran dicho que no tenían disponible el material antes de haberlo vendido, él pudo haber ido a otra tienda, pudo haber ido a Promart, pudo haber ido a otras tiendas, ¿no?, que venden materiales, o pudo haberse dirigido directamente a la otra sucursal. Entonces, a nivel de ese tipo de contextos, que ya son casos reales, obviamente es un problema aquí en la base de datos. ¿Por qué? Porque la persona que utiliza el sistema en ese momento no se ha fijado que puede ser un error humano como puede ser un error del sistema, en el cual no indicaba que ese material no había. Entonces son cosas que suceden, son cosas que puedan pasar. Obviamente cuando se elabora la base de datos son situaciones que no deberían suceder, ¿no? Porque causan una molestia al usuario, ¿no? A la persona que va a comprar. Entonces, por eso que la parte de esta elaboración es muy, muy importante. Es algo que se debe hacer con sumo cuidado, porque puede causar esos problemas. Ahora, ya sería distinto que luego ya yo agregue, no sé, L006, registro a la persona, que de repente vamos a poner que se llame María, que su apellido sea Pastrana, su otro apellido sea Lino, que tenga el teléfono tal y tenga el correo tal. Ya, ahí recién ya estaría existiendo esta persona. Pero esto ya se está haciendo luego de que ya se hizo la orden. Ahí está la diferencia. O sea, para poder registrar esto, con esta información, con este código y con este código de cliente y código de la orden, tiene que existir esta información en la base de datos para que recién se pueda registrar acá. Ahora, este tipo de detalles o este tipo de situaciones dentro de Excel no se ve. ¿Sí? Este tipo de análisis que estoy mencionando aquí dentro de Excel no se ve. Esto ya se ve en Access. Como mencioné, Access es una aplicación que también trabaja con base de datos, pero ahí sí se ve a la hora que uno hace las relaciones entre las tablas, verificar si la información que se está solicitando, que se está pidiendo, exista primero en esa tabla. Porque si no, no sería algo válido. En este caso, como menciono nuevamente, aquí en Excel no te va a indicar o no te va a decir que lo que tú has hecho está bien o está mal. Pero en Access sí lo dice. En Access, si tú te equivocas de esta manera, ahí sí te aparece un mensaje indicando que lo que tú has elaborado, que la consulta que has hecho, no está bien realizada. ¿Está bien? Esa es la diferencia o una de las diferencias de la aplicación que tiene Excel y que tiene Access. Access es el módulo o es el programa dentro de Microsoft más analítico. Ahí casi todo lo que se hace es a punta de análisis. Ahí no se opera. A diferencia de Excel, que acá son funciones, operar. A diferencia de acá, Access no es operar, pero sí es saber relacionar, poder deducir los campos, las tablas, las relaciones que tienen entre la información, todo ese trabajo o toda esa chamba se hace ahí. Pero en cambio aquí nuevamente no. Hasta este punto, que es almacenar información, hasta ahí se aparece Excel con Access. Hasta aquí nada más. O sea, la similitud que tiene Excel con Access es hasta aquí nada más, que es almacenar información. Solo en eso se van a aparecer ambas aplicaciones. ¿Cuál me conviene para almacenar información? Para almacenar información conviene uno más Access, porque Access puede almacenar más información de la que puede almacenar Excel. Un archivo de Access puede tener hasta 2 gigas y un archivo de Excel, si no me equivoco, creo que hasta veintitantos megas. O sea, hay una enorme diferencia. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque Access es una aplicación diseñada para almacenar información. O sea, es una aplicación que únicamente es para base de datos.
Pero en cambio Excel, llamémoslo que es más versátil, porque aquí en Excel se puede operar, en Access no. En Access nos opera, nos hacen gráficos, nos hace ese tipo de trabajo. Cosa que en Excel sí, casi nosotros operamos, multiplicamos, restamos, sacamos funciones, sacamos cuadros y sí, sacamos gráficos. Ese tipo de cosas sí se hacen acá. Entonces, hasta ahí vamos a llegar en este punto del análisis. Ya en Access, como digo, ya se profundizará esta parte del tema. Pero esto es algo, como digo, es algo importante, ¿no? Saber cuándo se almacena o no se almacena una orden, en este caso. Entonces, la solución que se estaba dando aquí, al menos de manera manual, es que este cliente exista, cosa que ahora ya existe. No, a ver, era el CL007. Entonces aquí el cliente tiene que ser CL007. Y por otro lado, el código con este libro. Entonces este libro ya se podría agregar acá, ¿no? Con ese código. Acá vamos a llamar que el código del libro sea, por ejemplo, a ver, las mil y una noche. Una noche. Y el resto de su información. Por eso que la base de datos son archivos que están en constante actualización. Porque todos los días, todos los meses, todas las temporadas hay nuevos libros. Y si uno no lo actualiza, obviamente no va a figurar en el sistema. Es por eso que el trabajo que tienen las personas que se dedican a base de datos es constante. No es solamente elaborarlo y ya. O sea, en otras palabras, entran en una fase de mantenimiento. Que puede ser semanal, mensual, trimestral. Ya depende de cómo se desenvuelvan o cómo esté desarrollado el programa. Bueno, pasemos al siguiente punto. También mencionamos la clase pasada los caracteres comodines. Si recordarán, mencioné dos. Uno que era el símbolo de interrogación y el otro era el asterisco. A ver. Hay dos caracteres comodines que yo mencioné. Uno es el asterisco y el otro es el símbolo de interrogación. Ya tengan presentes. Ya lo que vamos a hacer ahorita se llama código, disculpen, se llama dos funciones. Una se llama la función extrae y la otra es la función izquierda-derecha. ¿Y para qué me sirven estas funciones? Estas tres funciones me sirven para poder hacer código autogenerado. ¿Qué es código autogenerado? Mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la información de varias personas. Tengo su nombre, tengo su apellido, paterno, materno y su DNI. Y en base de esta información, yo puedo generar un código. En base a la información que tiene esta persona, yo puedo generar un código. Y puedo generar también otro tipo de código tomando otra información de la misma persona. Les comentaba o les comenté en una ocasión que mi código de estudiante, cuando era estudiante de universidad, era 2011 1167. ¿Y que representaba? 2011 era mi promoción. El siguiente 11 representaba la facultad. Ahí no tengo la ñ. Facultad. Y el otro 67 era mi número de orden. Mi número de orden. O sea, en función de esos tres datos o de esa información se generó mi código de estudiante. Ya, acá vamos a ver algo similar. Pero primero hay que ver tres funciones. Una se llama izquierda, otra se llama derecha y otra se llama extrae. Las tres funciones se parecen, son similares, no son complicadas, pero sí hay que tener en cuenta ciertas cositas. A ver, repito. Una se llama izquierda, la otra se llama derecha y la otra se llama extrae. Estas dos son bastante situacionales. ¿En qué sentido? Que la función derecha la voy a utilizar cuando quiero extraer o quiero saber la última letra, o sea, la letra de la derecha. Y la de izquierda es cuando quiero saber la primera letra que tiene el nombre. Por ejemplo, yo acá tengo la palabra Mariana. Si yo les pregunto cuál es la última letra, todos estamos de acuerdo que sería la letra A, ¿verdad? Si le pregunto la primera letra, sería la letra M. Así de simple es la función izquierda-derecha. Ya. O sea, una cosa es que uno lo haga manualmente. Primera letra M, última letra A.
pero otra cosa es utilizando funciones. Entonces, ¿cómo sería acá? A ver, les muestro la función. Recuerden que todo empieza por igual. Y como yo quiero la primera letra, y yo sé que la primera letra está al lado izquierdo, coloco izquierda. 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 Paréntesis. Primer paso. Igual izquierda paréntesis. ¿Por qué? Porque quiero la primera letra. Ya. Entonces, siguiente punto es ¿de qué celda voy a extraer la letra? ¿De qué celda voy a extraer la letra? Entonces, la palabra Mariana se encuentra en la celda B3. ¿Sí? B3. Mariana está en la celda B3. B3. Ahí está. B3. B3. Ya, Mariana B3. Punto y coma. Punto y coma. ¿Y cuántas letras yo quiero a partir de ahí? Como solamente me han pedido una sola letra, o mejor dicho, la primera letra, nada más, coloco el 1. Y eso es todo. Entonces, igual, izquierda, ¿de qué celda voy a extraer la letra? ¿Y cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Entonces ahí, miren, le voy a dar un enter. Entonces el resultado fue la letra M. Un detalle más. Cuando escriban la función, tengan en cuenta lo siguiente. En la parte inferior hay una leyenda, ¿sí? Dice izquierda, paréntesis, texto. En mi caso aquí, el separador que tengo para las partes de la función es un punto y coma. Ya, lo que quiere decir que acá yo voy a utilizar el punto y coma. Si en tu caso, aquí en la leyenda, aparece una coma, entonces quiere decir que vas a utilizar la coma. Ya, ten en cuenta, o ten muy en cuenta ese detalle, porque va a ser distinto dependiendo de lo que te aparezca en la leyenda. ¿Está bien? Miren, ahí me aparece un punto y coma. Por lo tanto, yo tengo que utilizar el punto y coma. Ahí está, el punto y coma. Ya. Entonces, miren, la letra que quería obtener era la letra M. O sea, la primera letra del nombre. Como bien saben, basta con que tengas uno, esquina inferior, lado derecho y arrastro. Entonces así obtengo todas las primeras letras. ¿Está bien? A ver, el siguiente caso. ¿Qué pasaría si quisiera la última letra? Entonces en ese caso yo sé que la última letra está al lado derecho. Entonces es la misma función, pero ya no sería con la palabra izquierda, sino sería con la palabra derecha. Derecha. Derecha, paréntesis. ¿De dónde voy a extraer la letra? De la celda B3, que es donde se encuentra Mariana. B3. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Como solamente quiero una, coloco el 1. Y paréntesis. Nada más. Entonces de esa manera he obtenido la primera letra y la última letra en función del nombre. Porque si acá yo cambio por otro nombre, por ejemplo, a ver, se me ocurre Matías. Entonces miren, cambiaron la información que me mostraba. ¿Está bien? Esa es la diferencia de hacerlo manual. Entonces miren cómo hemos obtenido la primera y la última letra. Siguiente caso. Por acá dice la primera y segunda letra. ¿Está bien? Dice la primera y segunda letra. Ahora, la función que vamos a utilizar acá para obtener la primera y segunda letra es la misma de la función izquierda. ¿Por qué? Porque la función izquierda me permite obtener a partir de la primera letra una cantidad consecutiva. En este caso la primera y segunda son dos letras consecutivas. Porque si fueran letras que no sean consecutivas, ahí la cosa cambia. Pero en este caso es la primera y segunda letra. O sea, dos letras consecutivas. Entonces vamos a ver qué cambiaría en la función. Igual, izquierda, paréntesis, la celda B3 donde se encuentra Mariana, punto y coma. Y yo sé que si coloco 1, obtengo la primera letra. Pero ¿qué pasaría si colocara 2? En vez del 1 coloco el 2. Vamos a ver qué sucede. Entonces, miren, si coloco el 2, miren, apareció MA. O sea, la primera y segunda. Si coloco 3, disculpen 4, miren Mari. Y si coloco 5, miren, va apareciendo parte por parte del nombre de Mariana. Pero en ese orden. Desde la primera y va avanzando.
¿Está bien? Esa es la diferencia que tiene. O sea, el 1, una letra, 2, dos letras, pero en ese orden. Porque nuevamente repito, la cosa cambia cuando son letras que no sean consecutivas. Y ahí se aplica la función extrae. Ya, pero hasta aquí está más simple. Izquierda, la celda y la cantidad de letras que quiero a partir de ahí. Ya, por este lado es lo distinto. Porque aquí me piden la última y la penúltima. En otras palabras, dos consecutivas que empiezan por el otro lado. O sea, por las últimas letras. Entonces igual, derecha, paréntesis, nuevamente la celda de donde va a extraer la información, punto y coma, y yo sé que si coloco 1 va a aparecer la letra A, o sea la última letra de Mariana. Pero si coloco 2, entonces mire ya aparece NA, que son las dos últimas de Mariana. Y si coloco 3, aparece Ana, ¿no? Que es la parte final del nombre. Entonces eso es lo que hace la función derecha-izquierda. O son las primeras o son las últimas, siempre y cuando sean consecutivas. Tercer caso. A partir de aquí, ya me están preguntando una letra en un orden específico, que ya no es ni la primera ni la última. Sino en este caso me están preguntando la segunda y la tercera letra. ¿Cómo sería en este caso que me pregunten una letra en un orden en específico? Como por ejemplo la segunda. Ahora, si yo aplico la función izquierda, va a estar de todas maneras la primera letra, cosa que no me están pidiendo acá. Acá solo me están pidiendo la segunda letra. Entonces aquí ya implica o ya se requiere la siguiente función, que es la función extrae. La función extrae es mucho más completa. La función extrae, si la dominan, reemplaza la izquierda y derecha. Porque la función extrae es para obtener cualquier letra en cualquier orden, ya sea al comienzo, ya sea al final, ya sea en XX ubicación. Entonces veamos cómo es esta función. Igual extrae paréntesis. Igual extrae paréntesis. Ya, esta función extrae tiene tres partes. ¿Está bien? Esta función extrae tiene tres partes. ¿Cuáles son? La primera parte es de dónde va a extraer la letra, que en este caso es de Mariana. Punto y coma. La siguiente parte es a partir de qué letra va a extraer. A partir de qué letra o de qué ubicación va a comenzar a extraer las letras. Por eso se llama posición inicial. No sé si se nota acá en la leyenda, pero dice posición inicial. Entonces aquí te está preguntando a partir de qué letra. Entonces en el enunciado decía segunda letra. Por lo tanto, a partir del orden 2. Tercera parte, punto y coma, y cuántas letras quiero yo a partir de la segunda posición. Como solo me han preguntado la segunda letra, coloco el 1. Y ahí termina. Nada más. ¿Cuál es la diferencia con las otras? Que en esta función, la segunda parte o la parte del medio es a partir de qué letra voy a extraer. Eso es lo único que cambia. A partir de qué letra voy a extraer. Entonces, si yo le doy un enter, miren lo que sucede. Aparece la letra A, lo cual indica que es la segunda letra de Mariana. Y si yo arrastro, por ejemplo, va a aparecer la letra H, que es la segunda de Tomás, A de Cánovas, D de Adriel, D de Adriana, A de Carolina, A de Patrick y por último A de Daenerys. Entonces, cuando queramos obtener una letra en X posición, ahí se utiliza la función extrae. A ver, nuevamente, acá, igual, extrae, paréntesis. Primera parte, ¿de dónde voy a extraer? De la celda B3, que es la de Mariana. Punto y coma, ¿cuál es la posición inicial? Que en este caso es la posición número 3. ¿Por qué? Porque en la posición número 3, claro, y sería letra R, correcto. Porque en la posición número 3 nosotros
en la posición número 3 nosotros queremos extraer la tercera letra. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero yo a partir de ahí? A partir de ahí quiero una sola letra. Entonces miren lo que va a aparecer. Miren lo que va a aparecer. Entonces de ahí, como pueden observar, estamos observando que tenemos la letra R, correcto, Milagros, la letra R. A ver, sigamos viendo. Ya acá la función extrae. Sigamos viendo. Por este lado me pregunta la penúltima y la antepenúltima. Es un caso similar acá. Acá podría aplicar la función de derecha y la respuesta es que no. Porque no me están preguntando la última letra, sino me están preguntando por la penúltima y la antepenúltima. ¿Cómo sería en este caso? Y aquí es un poquito más complejo. Vamos a dejarlo para el final. Porque acá va a haber una función dentro de otra función. Eso ya es un inicio de una función anidada, pero de una forma más simple. Porque una función anidada es con sí. Pero acá es algo un poco más simple. Pero de todas maneras es una función anidada. ¿Cuándo se le llama función anidada? Cuando hay una función dentro de otra función. Y acá vamos a ver un caso así. A ver. Ya sigamos practicando. Ya por acá más ejemplos, más ejercicios. A ver. Primera letra. Ya saben que cuando quieren la primera letra, quieren la última, es izquierda a derecha. Pero aquí yo puedo aplicar el extrae y la respuesta es que sí. Como dije o como mencioné, tú puedes aplicar la función extrae para todo. Si tú la dominas, la función extrae se puede aplicar para todo. Porque la función extrae es para ubicar cualquier letra en cualquier ubicación. Pero en cambio, derecha-izquierda es solamente cuando quieres las primeras o quieres las últimas. Entonces, en este caso voy a aplicar puro extrae. Ya no izquierda-derecha. Pero tengan en cuenta que si yo quiero la primera, puedo aplicar la función izquierda. Pero lo voy a hacer con extrae. A ver, igual, extrae, paréntesis. Entonces, nuevamente, ¿de qué celda voy a extraer? De la celda B3, que es donde está Marcus. Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? Como yo quiero la primera letra, la posición inicial es el número 1. Punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero yo? A partir de ahí, una sola letra. Y ahí termina. Dice, profe, cada uno que la... Si leerlo voy a preguntar. A ver, entonces ahí está la letra M, que es la primera de cada nombre, ¿no? De Marcus, de Sofía, de Ramsey, Eddard. Esos nombres los he sacado de Juego de Tronos. Por ahí si se preguntan, los nombres a partir de acá los he sacado de la serie de Juego... Sí, la serie de Juego de Tronos. A ver, bueno, a ver, pregunto. ¿Cuál sería acá la función para la segunda letra? Con extrae. ¿Cuál sería la función aquí para la segunda letra del extrae? ¿Cómo sería acá la función? Claro. Igual, Ujú. extrae, Ya. paréntesis, B3, Ujú. punto y coma, Ujú. 2, Sí, punto y coma, 1. correcto, ahí está, muy bien. Ujú. Sí, es bien simple la lógica o el entendimiento de la función. Es la ubicación, a partir de qué letra, y por último, cuántas letras quieres a partir de ahí. En el caso de la tercera letra, el razonamiento es el mismo. ¿Sí? Caso de aquí, el razonamiento es el mismo. ¿Qué va a cambiar? Solamente la posición inicial. Entonces va a ser igual, extrae, paréntesis, de qué letra voy a extraer, punto y coma, cuál es la posición inicial, el número 3, punto y coma, y cuántas letras quiero yo a partir de ahí, que sería el 1. Entonces ahí obtuve la letra R, que es la tercera letra de Marcus. Ya, por este lado me están preguntando tercera y cuarta, y el otro lado me están preguntando segunda y cuarta. Ya, ambas se parecen, pero se resuelven de distinta manera. ¿Por qué? Porque aquí la tercera y cuarta son dos letras consecutivas. Pero en cambio, aquí la segunda y cuarta ya no son dos letras consecutivas. Entonces aquí la cosa cambia. A ver, ¿cómo sería acá la tercera y cuarta? ¿Qué voy a hacerlo acá?
luego ya lo corrijo. Entonces hasta este punto sabemos que para obtener la tercera letra es B3, 3, 1. Pero si yo quisiera la tercera y cuarta, lo único que cambia es esto. En vez del 1 sería 2. ¿Por qué? Porque esto se entiende así. La ubicación, a partir de qué letra y cuántas letras quiero yo. Entonces, a partir de la tercera ubicación, yo quiero 2 letras. Y como resultado me daría la RC, que son la tercera y la cuarta letra de Marcos. ¿Sí? RC es tercera y cuarta. Ya, eso es lo que vamos a hacer acá. Está bien, acá lo voy a dejar en 1. A ver, entonces sería igual, extrae, paréntesis, la ubicación, punto y coma, posición inicial, la tercera letra, punto y coma, y cuántas letras quiero yo. O sea, 2. Entonces ahí obtuve la tercera y cuarta letra. Ya, acá viene un poco complicado. Ahora, ¿cómo sería en el caso que yo quiera 2 letras, pero que no son consecutivas? ¿Sí? Que es el mismo caso acá de primera y tercera. ¿Cómo haría para obtener en este caso 2 letras consecutivas? Y acá lo que vamos a hacer es unir funciones mediante este conector. Es lo único que va a cambiar. A diferencia del anterior, vamos a unir 2 funciones mediante este i. ¿Sí? Es lo único que va a hacer. A ver, ¿cómo sería? Igual, extrae, paréntesis, igual, extrae paréntesis, B3, que es el de Marcus, punto y coma, posición inicial de la letra que me están preguntando es el 2, punto y coma 1. Hasta ahí lo que estoy haciendo es obtener la segunda letra. ¿Sí? Hasta ahí lo que yo estoy haciendo es obtener la segunda letra. Exacto, Milagros, pero con otros símbolos. En vez del asterisco es punto y coma, punto y coma. Ya, B3, 2, 1. ¿Sí? B3, 2, 1. Entonces ahí obtuve la segunda letra. Ahora, adicional a esto le tengo que adjuntar o le tengo que conectar con la cuarta letra. Entonces para eso utilizo este conector, que es este tipo de i. Entonces una vez que yo he agregado este i, ahí ya puedo agregar la siguiente función, que es extrae, vamos a colocarlo en mayúscula, extrae, paréntesis, nuevamente se repite, B3, punto y coma, 4, porque ahora es a partir de la cuarta ubicación, punto y coma, 1. ¿Está bien? Entonces miren lo que va a suceder. Entonces ahí ya tengo la segunda y cuarta letra. La segunda de Marcos es la A y la cuarta es la letra C. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que ahora se ha juntado 2 funciones. ¿Mediante qué? Mediante este conector. Mediante este tipo de i. ¿Está bien? Es lo único que ha cambiado. A ver, otro ejemplo, que es el mismo razonamiento. Por acá dice la primera y tercera letra. Entonces, igual, extrae, paréntesis, sí, igual extrae paréntesis, la celda B3, que es donde está Marcus, punto y coma, posición inicial, que es la número 1, punto y coma 1. Entonces yo sé, ustedes saben que hasta ahí es para obtener la primera letra. Claro, la letra M. Hasta ahí es para obtener la primera. Pero ¿qué más tengo que hacer? Tengo que agregarle o adjuntarle el i y colocar la otra función, que es extrae, paréntesis, ¿sí? Extrae, paréntesis. Ya, ok. Si recuerda, trata de averiguar cómo haces el i. Normalmente es con la tecla Shift 7. Prueba con eso si te aparece ese i, con Shift 7. Extrae, celda B3, punto y coma, posición 3, punto y coma 1. Entonces ahí está la primera y tercera letra de Marcos, que es la letra M y la letra R. Y por último, primera y sexta letra, que se entiende que sería la número 1 y la número 6. Entonces la función es la misma, ¿sí? Por ahorrar tiempo lo voy a duplicar, ya que ya sabemos, cuando ustedes ya la hayan practicado y la hayan dominado, ya pueden hacer lo siguiente, que sería la misma función, en la cual se entiende que lo único que cambia en vez del 3 es el 6. ¿Por qué? Porque aquí se entiende que es la primera letra y la sexta letra. Entonces, cuando ya entienda la función
ya la hayan practicado, ya la hayan dominado, ya lo van a poder, ya van a poder realizar lo que acabo de hacer. Copiar, pegar, porque ya saben dónde va a cambiar, cuál es el cambio que va a tener. Entonces, ahí miren, la primera y sexta. ¿Cuál es la primera y sexta? MS, que es de Marcos. Entonces, una vez que ya está todo, ya puedes arrastrar. Conclusión. La función de extrae, como digo, te va a servir para todo. La de izquierda a derecha, únicamente para esas situaciones, que sea la primera y la última. Volvamos a la hoja anterior. Acá nos faltó colocar la penúltima y la antepenúltima letra, ya que aquí hay que aplicar una función distinta o una función dentro de esa función. ¿Por qué? Ahora veamos el por qué. Primero resolviendo este cuadrito. Por acá les presento una función, tres funciones nuevas que son simples: la función largo, la función mayúscula y la función minúscula. ¿Para qué sirven estas funciones? Por ejemplo, la función largo, que es así, igual largo, paréntesis, es para saber la cantidad de letras o de caracteres que tiene la celda. Entonces acá, igual largo de qué? De B3. Entonces así yo puedo saber la cantidad de caracteres que se encuentran ahí. Eso es lo único que hace esta función. Saber la cantidad de caracteres que se encuentran en esa ubicación. Entonces acá es el largo de B3. Entonces ahí en Sion hay 5, en Rhaegar 6, Lannister 9, Stark 5, Cersei 6, Cersei 6, Tormund 7, Bailey 7 y Myrcella 8. Siguiente función, mayúscula. Igual, mayús, así se escribe mayús, acá sí se escribe la función, mayús, termina en C, y seleccionar la celda. ¿Qué es lo que hace esta función? Se entiende que lo que va a hacer es cambiar a formato de mayúscula. Por eso es una función bien simple. Convertirlo en mayúscula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo único que ha hecho? Cambiar de minúscula a mayúscula. Y así como se convierte a mayúscula, también hay lo contrario. Minúscula. Igual minus. 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 Entonces, ¿minus de quién? De la celda que está acá. ¿Por qué no selecciono el B3? Porque aquí está en minúscula. Sí, por eso que no tendría sentido la conversión. De minúscula a minúscula. En cambio acá sí. De mayúscula a minúscula. Entonces, miren, lo que ha hecho es convertir la letra que estaba en mayúscula, convertirla en mayúscula. ¿Saben? Son tres funciones bien simples, que simplemente es seleccionar la celda y la función. Pero la que me importa que entiendan ahorita es esta de acá. Ya que esta función, repito, lo que hace es saber la cantidad de caracteres. Entiéndalo bien. Lo que hace la función es saber la cantidad de caracteres. Saber la cantidad de caracteres. Ahora volvamos al ejercicio. Ya, acá me preguntan la penúltima y la antepenúltima. Aquí yo no puedo utilizar la función derecha, porque la función derecha es para saber la última letra y a partir de ahí las anteriores. Pero este no es ese caso, que me está preguntando la penúltima y la antepenúltima. Entonces para eso yo tengo que aplicar la función largo. ¿Por qué? Porque no todos los nombres que se encuentran acá tienen la misma cantidad de caracteres. A ver, si yo colocara la función así, de repente así la entendemos, miren. Yo sé que Mariana tiene 2, 4, 6, 7 caracteres. Entonces se me ocurriría colocar esto. Igual, extrae, paréntesis, el texto yo sé que es B3, punto y coma. Como me ha preguntado la penúltima letra, sería 6, ¿verdad? Que sería la letra N, punto y coma 1. Ahora vamos a ver. Ahí está. Sí, así creo que lo entendemos del ejercicio. Extrae de B3, punto y coma 61, que en este caso sería la letra N. ¿Está bien? La letra N de Mariana. ¿Está bien? Ya, pero ¿qué pasaría si yo arrastro esto? Si yo arrastro esto, miren, por acá me aparece la letra S. Y acá la letra S es la última de Tomás. Por acá la A es la penúltima. Bueno, que si está bien,
acá Adriel la L, que vendría a ser la última, en las cuales no estamos obteniendo en todos los casos la penúltima letra. En algunos está dando la última, en otros está dando la penúltima. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente todas las celdas no tienen la misma cantidad de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? En vez de colocar esta parte de aquí, que es la posición inicial, voy a colocar la función largo. ¿Y por qué? Porque la función largo me da la posición, la cantidad de caracteres que tiene cada letra. Entonces, si yo coloco acá largo, en vez del 6 largo, paréntesis de B3, ya no vuelen acá porfa, solamente es una función dentro de otra función, largo de B3 me va a dar la última letra. ¿Está bien? Es lo mismo que hicimos acá, solo que acá está simple, que es el largo de B3, o sea la cantidad de letras que tiene Sion, que en este caso es 5. Ya lo que está haciendo acá es lo mismo, pero dentro del extrae, y que me está dando como resultado la última letra. Pero me han preguntado la penúltima. Entonces, tengo que a esta cantidad, tengo que quitarle 1, menos 1, menos 1. Y de esa manera, obtengo la penúltima letra. Y si yo arrastro, ahora sí. A ver, la letra A, correcto, de Tomás. Por acá A de Cánovas, E de Adriel, N de Adriana, N de Carolina, C de Patrick y la Y de Daenerys. A ver, ¿cómo sería acá en antepenúltima? El razonamiento vendría a ser el mismo. Igual, extrae, paréntesis, db3, punto y coma. La parte complicada la dejo para el final, 1. Y entonces en esta parte del medio, que nosotros colocamos la posición inicial, colocamos largo. ¿Pero el largo de qué o de quién? El largo de B3. ¿Por qué B3? Porque es la celda que estamos trabajando. Pero ahora, en vez de colocarle menos 1, ahora sería menos 2. Porque ahora me están preguntando la antepenúltima. O sea, la posición menos 2. La antepenúltima. Entonces la antepenúltima es la letra A. Y si no estamos seguros, corroboramos, ¿no? Mira, ahí está la penúltima A de Ana. Por el otro lado es la M, correcto. Por acá la V de Bas. Por acá debe ser la I. Ahí está correcto la I. Por acá de igual manera de Carolina. Por acá la I también de Patrick. Y por último la R de Daenerys. Ya antes de ir avanzando, nuevamente menciono que cuando una función, que en este caso es esta de largo, está dentro de otra función, esto es una función anidada. Solo que es mucho más simple porque esta parte de largo es como es una función simple, no tiene más partes o no es complicado. Sería más complicado que fuera una función así de grande dentro de otra función así de grande. Que sí lo vamos a ver o sí lo voy a mencionar cuando volvamos a la parte teórica con la función sí. Que hoy es el día, hoy día vamos a analizar, vamos a ver esa función sí. Entonces, de esa manera hemos obtenido distintos valores, distintos caracteres en función de palabras. ¿Cuál es la utilidad de saber la función extrae izquierda o derecha? La utilidad que tiene todo esto es aplicarlo acá, en código autogenerado. A ver, veamos acá. Ahora sí van a entender esto que se ha colocado por acá. Entonces por acá dice el código 1 está generado por la tercera del nombre. O sea, del nombre su tercera letra. O sea, la letra R. Y ahorita voy a hacerlo manual ahorita para que luego ya lo hagamos con las funciones. Luego dice, segunda letra del apellido paterno. A la segunda el paterno, la letra A. Luego dice la quinta letra del apellido materno. La quinta es la letra E. Y luego dice, y los tres últimos dígitos del DNI. Entonces yo sé que los tres últimos es el 6666, la marca de la bestia. 666, ahí está. Ya, ese es el código que aparecería si yo aplicara las funciones que acabamos de ver.
y en las cuales si yo arrastro van a aparecer una serie de códigos. Es así como a veces las empresas crean nuestros códigos, ya sea boletas de venta, ya sea tu propio usuario, como mi caso que comenté. En el caso mío decía año, que era el año que ingresé, la facultad, el código de la facultad y por último mi número de orden. Y en función de eso se generó un código, que vendría a ser mi código de estudiante. En este caso RAE 666 es el código para Mariana. Y luego vamos a crear un código 2 y un código 3. A ver, ¿cómo sería aplicando la función? ¿Cómo sería aplicando función? Entonces, acá se hace paso a paso. Dice, la tercera letra del nombre. Entonces igual, extrae, paréntesis. Yo sé que para obtener la tercera del nombre es así. Seleccionando la celda, que en este caso es A8, punto y coma, la tercera letra, yo sé que es el número 3, tercera letra, punto y coma 1. Entonces hasta ahí lo que estoy haciendo es obtener la tercera del nombre, que es la letra R, como dijimos anteriormente, ¿no? Luego dice, segunda letra del apellido paterno. Entonces sigo colocando o sigo completando. Entonces coloco el I y el siguiente extrae. Extrae, paréntesis. Sigo con el mismo entendimiento. Del apellido paterno, o sea, de la celda B8 ahora. Del B8 voy a extraer de a partir de la segunda posición una sola celda. Cierro paréntesis y doy enter. Yo les recomiendo que cuando hagan esto, háganlo paso a paso. O sea, avancen una parte y denle enter. Para que corrobores que lo que estás avanzando está bien. ¿Sí? No lo dejes para el final. O sea, no avances todo y luego corrobores o verifiques si está bien o no. Sino cada letra que vas agregando, verifica que es lo que querías agregar. Cada parte que vas agregando, verifica qué es lo que querías. Ya tengo la primera, ya tengo la segunda parte, ahora la tercera. Ahora dice la quinta del apellido materno. Entonces sigo agregando el extrae. Y extrae, paréntesis, del apellido materno, que es C8, punto y coma, la quinta letra, el número 5, punto y coma 1. Que sería en este caso la quinta letra. Entonces ahí ya tengo el RAE, que es la primera, la segunda y la quinta de cada uno. Y por último dice los 3 últimos dígitos del DNI. Entonces, en este caso me están preguntando los 3 últimos. Ahora, aquí lo puedo hacer de dos maneras. Ya saben que si te preguntan los últimos, o utilizas derecha o utilizas extrae. Pero yo sé que el de derecha es más fácil. Entonces coloco I, derecha, paréntesis, derecha, paréntesis. ¿De qué celda? Como no lo puedo seleccionar, lo escribo literal. ¿Qué sería el D8? Sí, el D8 no lo puedo seleccionar, porque acá la función lo está tapando. Entonces lo escribo, D8, punto y coma, 3, nada más. Porque yo sé que la función derecha-izquierda solo tiene 3 partes. La celda y cuántas letras quiero a partir de ahí. Entonces miren, ahí está el 666. Ya, pudo haber sido con extrae, sí. Hubiera tenido que utilizar largo y cantidad de caracteres. Entonces miren, esta función ya se hizo larga, pero es más sencillo porque en realidad no hay funciones dentro de otras funciones. Cuando son así, nuevamente repito, es complejo. Eso ya se ve en un nivel intermedio avanzado, cuando ya hay funciones dentro de otras funciones. Pero en este caso es porque se han juntado la misma función en diferentes bloques, que es mucho más simple o entendible. Porque es lo mismo repetido, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? La misma función repetida 4 veces. Entonces así hemos obtenido el RAE. Y si yo arrastro, ya sabemos lo que va a suceder. Va a aparecer códigos en función de lo que hemos escogido seleccionado acá. Hay otro ejemplo más. Dice, vamos a dejarlo hasta un lado. Ya, ahora dice, está generado por la cuarta del nombre, tercera del
paterno, quinta del materno y los dos últimos del DNI. A ver, seguimos practicando. Igual, extrae, paréntesis. Cuarta del nombre. Entonces de la celda A8, que es donde está el nombre, punto y coma, 4, porque piden a partir de la cuarta ubicación una letra. Y ahí ya tengo la cuarta del nombre, que es la letra I. Sigo. Le agrego el siguiente I, el otro extrae. Ahora me preguntan la tercera del apellido paterno. Entonces de la celda del paterno, que es B8, punto y coma, la tercera 3, punto y coma 1. Entonces hasta ahí ya tengo IL. Sigo. Quinta letra del apellido materno. Agrego el siguiente I. Extrae. Paréntesis. Extrae. Paréntesis. De la celda del apellido materno me preguntan ahora la quinta letra. O sea, número 5. 5, punto y coma 1. Entonces hasta ahí ya tengo ILE, que es en función del nombre y apellidos. Y por último, los dos últimos dígitos del DNI. Como me están preguntando los últimos dígitos, ya saben que puedo utilizar derecha, porque son los últimos dígitos. A ver, entonces agrego el I, derecha, paréntesis, ahora sí lo puedo seleccionar acá, de D8, punto y coma 2. ¿Por qué? Porque me están preguntando dos dígitos, pero que empiecen por el final. Entonces ahí está ILE 666. Y si yo arrastro, ya tengo los códigos que se han generado, por eso se llama autogenerado, porque es algo automático. Es algo que no se está haciendo de manera manual, sino automáticamente en función de en función de lo que hemos colocado, se han generado. Tercer caso, o tercer ejemplo. Ahora dice, está generado por la quinta del nombre, cuarta del paterno, primera del materno y las y la cuarta letra del DNI. Y la cuarta letra del DNI. A ver, con este ejemplo ya pasamos al breve. A ver, vamos a hacerlo más rápido. Igual, extrae, paréntesis. Un ratito vamos a bloquear esto. ¿Cómo lo hago? Y ahora sí. A ver. Dice, la quinta letra del... ahí se nota mejor. La quinta letra del nombre. Igual, extrae, paréntesis, punto y coma 5, ya que es la quinta letra, punto y coma 1. Ya tengo la quinta letra. Siguiente extrae. Y extrae, paréntesis, la cuarta letra del apellido paterno. De la celda B8, la cuarta letra, punto y coma 1. Luego dice la primera letra del apellido materno. Entonces agrego el siguiente I. Cuando me preguntan la primera, ya saben que puede ser derecha, no disculpen, izquierda o extrae. Pero sigo utilizando el extrae. Extrae, paréntesis, de la celda C8. En este caso no lo puedo seleccionar, lo escribo. C8 es donde se encuentra el apellido materno, punto y coma, 1, punto y coma 1. ¿Por qué 1? Porque me están preguntando la primera letra. Y por último dice la cuarta letra del DNI. Entonces agrego el siguiente extrae. Y extrae de la celda C9 de D8, que es donde está el DNI, ahorita lo muestro, la cuarta, punto y coma 1. Ahorita muestro el DNI, sino que lo he ocultado. Ahí está, el DNI es de 8, ¿sí? Ahí está de 8. De 8. Ya por eso coloqué acá de 8. Entonces ahí está. El primer extrae, que es la quinta letra del nombre, la cuarta letra del apellido paterno, la primera del materno y el cuarto dígito, ya que ya no es letra, del DNI. Entonces de esa manera
se ha generado el siguiente código, que es AAG1. Y si yo arrastro, ya puedo obtener el resto de letras. A ver, antes de pasar al corte, esto de aquí practíquenlo, ya que en la evaluación final hay una hoja de estos. Hay una hoja de esto. Es simple, solo que lo tienen que practicar. Es como jugar Tutti Frutti. Besan a la hoja. Ahorita en el break lo voy a subir, no lo he subido. Eh, y completen ustedes mismos, ¿no? Revisen con el archivo terminado para que corroboren sus resultados. Aunque también se puede entender, ¿no? Con razonamiento simple, ¿no? Primera letra M, segunda letra A. Si no necesita tanto entendimiento de lo que uno, del resultado que uno puede obtener. Bueno, luego del corte ya empezamos lo de hoy día. Hoy día vamos a ver, como dije, configuración de impresión, ya que para imprimir hay que tener una configuración. Y por último la función sí, que es la parte más pesada del día de hoy. Bueno, pasamos al primer corte siendo las 8:03, 8:13 volvemos. ¿Sí? Primera pausa. Ya chicos, ya volvimos. Ya volvimos. A ver. Bueno, este documento ya se los he compartido. En el aula virtual ya está el archivo, como dije, el archivo completado y el archivo vacío. Más la diapositiva del día de hoy. Bueno, pasemos a analizar recién la diapositiva concerniente al tema de hoy. En el cual el primero es la configuración a la hora de imprimir. Porque resulta que a la hora de imprimir, Excel tiene dividido por defecto una serie de... una configuración en específico, que ahorita vamos a ver. Por un momento. A ver. Acá, por ejemplo, miren, esta es una hoja de Excel de una planilla ya, como dije, las planillas son así complejas, miren, son mucha información, como están viendo ahorita mismo. En las cuales, miren, es bastante información. Sí, no es una información que haya que analizar, simplemente es mucha información. Ya, pero ¿qué sucede que cuando uno quiere imprimir un documento así, que tiene mucha información? Si uno quiere imprimir un documento de esta manera y le da archivo, imprimir, va a pasar lo siguiente. Mostrar vista preliminar y mira lo que va a pasar. Entonces, en una hoja va a imprimir esto. Dice N empleado, sexo y contrato, de las cuales las otras columnas no aparecen. Pero no es que las haya borrado, sino que van a aparecer en otro bloque, en las cuales todo lo ha dividido en bloques. Entonces esto obviamente está mal. Entonces, ¿cómo haríamos o cómo podríamos hacer para que en vez de que aparezcan en bloques, aparezcan de una manera más correcta? O sea, todas las columnas en una sola práctica. Disculpe, en una sola hoja. Al final te comento, Camila, por favor. Déjame terminar con esto. Todas las columnas en una sola hoja. ¿Cómo haríamos para que todas las columnas se hagan en una sola hoja? Entonces, para eso hay que seguir la siguiente configuración. Primer punto es la vista del libro. Dentro de la pestaña de vista hay una opción que es la segunda, que se llama ver salto de página. Ver salto de página. ¿Y para qué sirve el salto de página? Es para saber en qué parte del documento Excel va a hacer el corte. Y aparecen unas líneas de color azul, como están viendo acá. A la hora que tú le das clic en ver salto de página, va a aparecer unas líneas azul. ¿Cómo? A ver, veamos. Entonces, pestaña de ver, ¿dónde estás? Acá. Ahí está, vista, ver salto de página. La pestaña de vista, el salto de página, que como mencioné es la segunda opción. Entonces la pestaña de vista, salto de página. Entonces cuando le di clic ahí, miren lo que sucedió. Aparece, como mencioné, las líneas azules. ¿Sí? Miren las líneas azules. ¿Y para qué sirven esas líneas azules? Para saber en qué parte de las columnas Excel va a hacer el corte. En qué parte de las columnas Excel va a hacer el corte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sigamos viendo la diapositiva.
Entonces, para poder modificar que todas las columnas aparezcan en una sola hoja, ya que aquí en marca de agua figura página 1, página 6. No sé si se logra notar bien, pero ahí está en la marca de agua. Página 1, 6, por acá 2, 7, por acá 3, 8, sigo bajando 4, 9, sigo bajando 5, 10. Entonces todo este documento, si yo lo imprimo así como está, sin configurar nada, me aparecen en 10 hojas. ¿A ver? Si yo imprimo este documento tal como está, me va a aparecer en 10 hojas. Entonces, ¿cómo hago para que ya no aparezcan en 10 hojas? Sino todas las columnas me aparezcan en uno solo. Entonces, para eso hay que hacer lo siguiente. La franja de color azul que están viendo acá hay que moverla. ¿Cómo? Haciéndole clic izquierdo y arrastrándolo al extremo, o sea, hacia el lado derecho. Entonces, miren lo que va a suceder. Miren la línea acá azul, miren, la voy a mover hacia el otro extremo, con clic izquierdo. Miren, ahora ya página 1. Todo ese bloque que había, ahora ya lo dividió en una sola página. Página 1, página 2 por acá, página 3 y nada más. Y si yo doy imprimir, archivo, imprimir, ahora hay una página, página 2 y página 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de configurar, todo lo iba a hacer en 10 páginas. Pero ahora que he cambiado la configuración, ahora aparece en 3 páginas. Ya, pero hay un detalle acá. Hay un detalle importantísimo. ¿Cuál es ese detalle? Que a la hora de hacer este arrastre o moverlo, hay que hacerlo con criterio. ¿Por qué? Porque si bien Excel te puede dar la posibilidad de que un montón de columnas, que en este caso son varias, te aparezcan en una sola página. Pero a la hora de imprimir es probable, dependiendo de la información que tenga, que esa letra no se note. Y eso ya yo lo he visto, ha pasado. Usualmente, por ejemplo, en mi caso que lo he visto ha sido en el Ministerio de Educación, cuando imprimen información de una plaza de trabajo. En esa plaza hay bastante información, hay muchos códigos. Y toda esa información, que es algo similar aquí, aparece tan pequeñito que no se logra ver. Ahora imaginen que esa hoja sea una copia. O sea, obviamente va a ser inteligible, no se va a poder leer. Entonces, para hacer esto hay que tener bastante criterio. Ahora, si es mucha información, entonces ahí sí lo recomendable es dividirlo en dos en dos hojas. Pero si con el criterio que estás aplicando se pueda colocar todo en uno solo, entonces ya estaría bien y lo puedes imprimir. ¿Cómo también te das cuenta? Porque aquí, vamos a ponerle lupa. Porque aquí miren, hay parte de los números que se nota, pero miren, hay parte de los números que aparece Michi. Y así es como te va a aparecer en la impresión. Ahí como ven, mire, aparece número, Michi, Michi. ¿Y qué significa Michi? El Michi representa que la cantidad que se encuentra ahí es superior al tamaño de la columna. Por lo tanto, no se va a poder leer. Entonces, nuevamente, para poder hacer esto, si bien Excel te va a permitir todo, colocarlo en una sola hoja, pero a la hora de imprimir tienes que hacerlo con criterio. Siguiente punto. Cuando uno imprime un documento como el que vamos a imprimir o el que estamos configurando ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente, que es el encabezado. Sigamos viendo. ¿Y cuál sería el encabezado acá? El encabezado vendría a ser toda esta parte superior que es necesario que se repita en todas las hojas. ¿Por qué? Porque en esta parte está esta franja de aquí que indica los nombres de cada columna. Entonces esta parte o toda esta parte se va a repetir solamente en la primera hoja. Pero ¿qué pasaría si yo deseo o yo quiero que toda esta parte se repita en la segunda y en la tercera hoja? ¿Cómo hago ese cambio? O sea, en otras palabras, agregarle un encabezado. Entonces, si yo quiero agregar un encabezado, hay una opción dentro de disposición de página que se llama imprimir título. Hay una opción dentro de diseño, disposición de página que se llama imprimir título. Y si nosotros le damos un clic ahí,
en imprimir título va a aparecer la siguiente pestaña, en las cuales en la parte que dice repetir filas en extremo superior, o sea la parte de arriba, vamos a seleccionar esa área. Ahora veamos. Entonces, repito, en la pestaña de disposición de página, imprimir título, repetir fila de extremo superior, selecciono toda esa parte superior, ¿no? Desde arriba hasta acá, hasta donde está la parte de los nombres de cada columna. Enter. Y aceptar. Entonces ahora voy a ver cómo está quedando la impresión. Archivo, imprimir y voy a ver cómo se está viendo ahora. Entonces miren, ahora va a aparecer 4 páginas. ¿Sí? Ahora hay 4 páginas. ¿Pero por qué? Porque ahora esta parte superior se está repitiendo en las hojas continuas. O sea, la página 2, esta es la página 2 y ya tienes encabezado. La página 3 ya tiene el encabezado y ahora hay una cuarta página que ya tiene el encabezado. O sea, se agregó una página más porque hay espacio que está siendo ocupado por el encabezado que se está repitiendo. Por lo tanto, apareció una hoja más. Ya, esta sería la forma más correcta para imprimir un documento de esa índole o con esas características, en las cuales parte, parte de la parte de las columnas se agrupen en una sola hoja y además colocarlo un encabezado. Ahora voy a repetir todos los pasos. Ahora una vez más. Voy a volver a abrir el documento. A ver, presten mucha atención. A ver, nuevamente. ¿Cuál era el problema? Que a la hora de imprimir aparecen 10 hojas. ¿Sí? Como están viendo a continuación. Si yo quiero imprimir esto, hay 10 hojas. Y miren, lo he dividido en bloques. Ya, entonces, primera parte es el salto de página. Entonces, ¿dónde veo eso? En la pestaña de vista. Pestaña de vista, ver salto de página, y acá verifico, corroboro de qué forma está dividiendo el documento. Y aquí lo está dividiendo en 2 bloques, página 1 y página 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el caso que yo quiera o deseo que todas las columnas estén en una sola hoja? Entonces esta franja la muevo o la arrastro al lado izquierdo. Selecciono con clic izquierdo y lo arrastro hacia el otro extremo. Entonces ahora lo que antes era 10 hojas, ahora ya es 1, 2 y 3 hojas. ¿Bien? Lo que antes era 3 hojas, lo que antes era 10 hojas, ahora son 3 hojas. Pero ahí no termina. Adicional a eso hay que agregarle el salto de página. Entonces una vez que ya hemos configurado el salto de, disculpen, el salto de página, ahora hay que agregarle el encabezado. ¿Dónde se agrega? En disposición de página. Disposición de página, imprimir título, repetir fila al extremo superior y selecciono las franjas que quiero que se repita. Que en este caso selecciono, por ejemplo, toda la parte superior. ¿También? Puede ser la cantidad que tú quieras. De repente acá estas columnas, de repente solamente esta. Yo, para que se note, estoy seleccionando todo, para que se note un cambio visual. Pero ya a la hora que seleccionas, ya depende de ti cuál es el área o cuáles son las filas que quieras que se repitan, como encabezado, obviamente. Entonces ahí estoy seleccionando toda la parte superior. Le doy un enter y un enter más. Entonces, ahora voy a ver cómo lo va a imprimir. Archivo, imprimir, mostrar vista preliminar, y ahora miren lo que observo. Que ahora ya está, hay 4 páginas como mencioné anteriormente, pero ahora tienen el encabezado. Ahí como están viendo. Por ejemplo, esto lo aplican bastante en la OMPE. Saben que en la OMPE, cuando hay las elecciones, hay unas hojas bien grandes impresas en tamaño A1, creo que es, A2, tamaño grande, superior a la 4, de las cuales obviamente es bastante información, ¿no? DNI, nombre, y creo que hay otra columna más.
orden de lista, algo similar, de las cuales hay un encabezado que se repite, o hay un encabezado que ellos repiten, un encabezado que ellos repiten a la hora de imprimir. Entonces, obviamente tienen que hacerlo así, ¿no? Ellos tienen toda una tabla, así como la que están viendo, con varia información de las personas. Pero a la hora que lo imprimen, esta partecita, que es el encabezado, lo tienen que repetir en todas las hojas. Entonces, ¿cómo se hace eso nuevamente? Con los títulos o encabezados. Seleccionan el área que quieren que se repita y en cada hoja se va a repetir esa parte del encabezado, que sería la OMP y lo que quieran que se vea, ¿no? En cada hoja. Entonces es el mismo proceso, ¿sí? Es el mismo proceso. Ya, preguntas que tengan de esto, ya que luego vamos a pasar a la función, ¿sí? Algo que quieran preguntar de la impresión. Esta sería la configuración más básica, ya que hay otras cositas que se pueden ver, pero esto es lo más básico que deberían sí o sí saber. ¿Tienen una pregunta? Bueno, sigamos viendo entonces. Dice, pero... Profesor, Sí, te una escucho. pregunta. Cuando sale Michi, cuando ya se arrastró hacia la derecha la línea azul, Ujú. eh, primero antes de imprimir se tiene que, o sea, ampliar la celda o Lo que sucede es que a la hora que va a imprimir, el espacio se va a hacer tan pequeño o la letra se va a hacer tan pequeña que a la hora de imprimir el documento, esa parte de ahí ya no va a ser visible por el propio espacio que se está estableciendo. Ya que acá el documento de Excel, vamos a verlo, tiene un tamaño, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene un tamaño, por ejemplo, 8. Se va haciendo más pequeño. Pero este cambio de tamaño no lo hace Excel. Disculpen, no lo hacemos nosotros, sino lo hace Excel por el espacio que se va haciendo más reducido, más pequeño y el tamaño va disminuyendo. Por eso es que ya no se nota. Y eso ya no se soluciona estirando. ¿Por qué? Porque si lo estiramos ya pasaría a otra hoja. Ya se agregaría otro espacio más acá al lado derecho. Por lo tanto no se puede solucionar ahí. Es por eso que mencionaba que si todo lo van a agrupar en un solo bloque, tienen que tener bastante criterio sabiendo que la información que tiene, que en este caso son números, se pueda visualizar. Porque si no se puede, caballero, hay que dividirlo en dos bloques, en una hoja y en otra más al lado derecho. ¿Está bien? Dependiendo de la cantidad. Yo diría acá lo mucho sería 6 columnas. 6 columnas y si fuera más, que ya pase a otra hoja. O sea, dividirlo en dos partes. Porque ya si fuera así, como la que están viendo, acá hay, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hojas. sí. Y todo va a salir tan pequeñito que ya depende de cada uno, ¿no? Si de repente lo que vas a imprimir es simplemente para almacenar, que solamente se vea, de repente esté bien. Pero si es algo que de repente lo vas a utilizar para pegarlo en la pared, como por ejemplo decía lo de la OMPE, ellos no imprimen hojas chiquititas, imprimen hojas grandes, porque uno quiere que se vea. Entonces por eso menciono lo del criterio. Ok, gracias, profesor. Ya, bueno. Ya, a ver, una vez más repito, a ver, una vez más lo de la impresión, a ver. No hay problema, a ver, una vez más. Recuerden que tienen que practicar también. Ya, a ver, voy a volver a mencionar. Entonces, la configuración que nosotros hacemos, la primera parte es la del salto de página. ¿Dónde vemos eso? En la pestaña de vista. Vista, ver salto de página. Entonces ahí es donde nosotros visualizamos cómo va a dividir Excel el documento. Y por defecto aquí lo está dividiendo en dos bloques. Si hubieran más columnas, Excel lo dividiría en tres. Ya esa división Excel la hace por defecto. Acá, para no modificar el tamaño que tiene la letra, lo ha dividido en 6. Pero cuando yo hago esto, que es lo que les recomendaba, aquí el tamaño se va a reducir. Acá no se ve, pero a la hora de imprimir sí. El tamaño va a ser más pequeño. Es como apretar las cosas, solamente que en este caso es las letras. Entonces, ¿de qué manera Excel aprieta las letras? Obviamente reduciendo el espacio, reduciendo el tamaño. Es así como Excel lo soluciona. Entonces, al reducir el espacio, ahora ya hay 3 páginas, ¿sí? De lo que antes era 10, ahora hay 3 páginas. Pero ¿qué más falta configurar?
falta configurar el encabezado. Entonces, ¿dónde configuro el encabezado? En disposición de página, imprimir título y repetir en filas el extremo superior. Existe el de izquierda, pero este es para seleccionar columnas. ¿Cuándo se utiliza? Cuando las tablas están de otra forma. Recuerden que en una clase les mencioné o les dije que la mayoría de tablas tienen este formato, que es de arriba hacia abajo. O sea, tiene columnas y tiene información creciendo para abajo. Y les mencioné que hay otro formato que poco se utiliza o casi nada, que es que estos encabezados estén en cada fila y ya no crezca de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha. Ya ese tipo de tablas muy raro o casi nunca se ve. Por eso existe esa opción de columnas a la izquierda. Ya, en este caso, extremo superior, o sea, el conjunto de filas que tú quieras que se repita. Como dije, puedes seleccionar una, puedes seleccionar dos, puedes seleccionar las que tú desees. Yo en mi caso selecciono todo para que se note un verdadero cambio. Entonces selecciono Enter, vuelvo a presionar aceptar y a la hora de imprimir, vista preliminar, ya observo cómo va a quedar. Primera hoja, segunda, tercera y cuarta hoja. Con los encabezados y con todas las columnas en una sola hoja. Entonces sería la forma más o menos correcta, dependiendo de, como digo, de criterio, de que el tamaño no te moleste o no sea tan necesario, ya que solo se va a guardar, ya que si esto se fuera a pegar, como mencionaba el caso de la OMPE, ahí sí es importante que se note bien, ¿no? Que tenga un tamaño grande. Entonces, de eso depende, ¿no? De criterio. Bueno, sigamos viendo. Sigamos con la parte teórica, ya que falta ver algo más. Ya, ahora vamos a hablar de la función sí. Así que presten mucha atención. Pasamos a la parte pesada. Función sí. La función sí se caracteriza porque es una función lógica en la cual nosotros vamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Si lo que estamos colocando es verdadero o falso. Si la sintaxis que colocamos se cumple o no se cumple. ¿Mediante qué? Mediante los conectores lógicos, que sería mayor o menor o igual. Esos son los tres conectores que se utilizan acá, que es mayor, menor o igual. Mayor, ese es mayor, este es donde está menor. Menor y por último el igual. Mediante esos tres conectores nosotros vamos a evaluar si lo que estamos colocando se cumple o no se cumple. Entonces, la función sí consta de tres partes. Esta es la sintaxis. Igual sí, paréntesis. Igual sí, paréntesis. Primera parte es la condición, o sea, la sintaxis, la función de que vamos a colocar. ¿Qué es lo que va a evaluar? Segunda parte es si se cumple. Quiere decir que si yo coloco acá es verdadero o se cumple, entonces va a suceder lo que yo coloque aquí. Y caso contrario, si no se cumple, lo colocaría acá lo que va a suceder. Por eso coloqué acá si no se cumple. Excel lo llama como verdadero o falso. Es el nombre que le coloca a Excel. Ya lo vamos a ver en la leyenda. Entonces repito, esta es la sintaxis que tiene la función. Por otro lado coloqué este cuadradito acá. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué conectores estés utilizando, o es punto y coma o es la coma. Pero no es la coma decimal ni tampoco punto y coma relacionado a eso, sino es el separador que se utiliza dentro de la función. O sea, de qué manera se van a dividir los bloques. Y en este caso, la función sí tiene solamente tres bloques. Ya, siguiente punto. La función sí puede tener un cuarto bloque, o sea, colocar un punto y coma, y la respuesta es que no. La función sí no tiene un cuarto bloque. ¿Está bien? La función sí no tiene un cuarto bloque. Solamente o únicamente existen tres bloques. Y necesariamente en ese orden. Que es, en este caso, la condición, si se cumple,
y por último si no se cumple. En ese orden. No se puede alterar ese orden ni tampoco se puede agregar un cuarto bloque. Ahora veamos un ejemplo. Y así es como lo llama Excel. La prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Ese es el nombre que le da Excel. Yo lo llamo la condición si se cumple y si no se cumple. Pero esta sería su verdadera sintaxis. Ahora, por acá nótese que hay un punto y coma. Desde que tú escribes igual si paréntesis, Excel te va a indicar si tú vas a usar el punto y coma o la coma. Repito, desde que tú escribes igual si paréntesis, Excel te va a indicar si vas a usar el punto y coma o la coma. Solamente son esos dos símbolos. O es el punto y coma o es la coma. En mi caso, de acá de la captura de pantalla es el punto y coma. Por lo tanto, cuando comience a trabajar voy a utilizar el punto y coma. A ver, ejemplo. Por ejemplo, por acá dice, tenemos nombre, tiempo de servicio, tipo, número de personas y una aportación 1. Ya, pero esta aportación 1, a diferencia de las planillas anteriores que eran conceptos, acá hay una condición que dice lo siguiente. Dice, la aportación 1 es, si el tiempo de servicio es mayor a 2, se entiende a 2 años, será 50 soles, si no 0 soles. Entonces, repito, si el tiempo de servicio es mayor a 2 años, será 50 soles. Caso contrario, 0 soles. Quiere decir que si acá la persona, que en el primer caso es José, supera los 2 años, entonces la aportación le darán 50 soles. A ver, pregunto si lo han entendido. José, ¿recibe 50 soles, sí o no? El primero, José, ¿recibe 50 soles, sí o no? ¿Sí? ¿Qué son los demás? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quién no necesita ahorita 50 solcitos? ¿Sí? ¿Sí, Pi? ¿Sí, no? Ahí José tiene 4 años, por lo tanto recibe 50 soles. Ana tiene 3 años, también. Carlos no recibe porque no supera los 2 años de servicio y así sucesivamente. Ya, pero ese razonamiento lo estamos haciendo manualmente, ¿no? En las cuales, dependiendo de la cantidad, nos va a dar un resultado. Ya, ¿cómo sería esto en Excel? ¿Cómo sería lo que acabamos de analizar en Excel? Sería de la siguiente manera. Ya acá he cambiado un poquito la función. Ahora dice, si el tiempo de servicio es mayor o igual a 5, será 50 soles. Caso contrario, no habrá aportación. O 0 en otras palabras. Entonces sería así. Igual si paréntesis. C7. ¿Por qué C7? Porque C7 se encuentra el tiempo de servicio. Si el tiempo de servicio, o sea la celda C7, es mayor o igual, porque acá dice mayor o igual, a 5, ahí termina la condición. Todo este primer bloque es la condición. Si C7 es mayor o igual a 5, entonces será 50 soles. Entonces colocamos en el siguiente bloque 50. Y luego dice, caso contrario no habrá aportación, lo cual se traduce a 0. Entonces, aquí está el primer bloque, el segundo y el tercero. Ya, repitamos una vez más. La primera parte va a la condición, que es todo el primer bloque. Si el tiempo de servicio es mayor o igual a 5, ahí termina la primera parte. Si esa condición se cumple, entonces en el segundo, si se cumple le darán 50 y si no se cumple no habrá aportación. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que 0. ¿Sí? No le van a dar nada. A ver, hagamos un ejercicio antes de seguir viendo la teoría. A ver. Es que con un ejercicio se entiende mejor. A ver, ¿dónde estamos? Acá esto ya vimos. Esto todavía no. Un caso un poquito más complejo. Ya, este de acá creo que es. Sí, este de acá. Este de acá. Vamos a mover la ubicación. A ver. Tenemos por acá la misma tabla. Ahí está José. La aportación 1, 2, 3 y aportación total. Ya.
¿Cuál es la diferencia de las otras tablas que hemos visto? Que las otras tenían conceptos, ¿no? Por ejemplo, decía IGB, decía seguro y tenía cantidades fijas, ¿sí? Tenía cantidades fijas que eran en porcentaje. Ya, en este caso, estas planillas ya no tienen esos conceptos, sino ya son condiciones como las que están viendo acá. Estas condiciones obviamente les tienen que dar a uno, porque si no, no tendría sentido. Entonces, la primera condición dice, si el tiempo de servicio es mayor a 2, le darán 50 soles y no 0 soles. Si es la primera vez que ven una condición en Excel, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Utilicen los colores que serían como marcadores, ¿no? Si el tiempo de servicio es mayor o igual a 2, hasta ahí píntalo de un color, para que sepas que ese es el primer bloque. Luego dice, será 50 soles. Ese es el segundo bloque. Ahí lo pinto otro color. Y por último, si no será 0 soles, tercer bloque. Y por eso lo pinto de otro color. A ver, un verde. Ahí está. Ya, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no, no es por jugar, sino es para saber que ahí dentro de esa función hay tres bloques. El primero, que es la condición de color rojo. El morado, que es lo que se va a suceder si se cumple. Y el verde, que va a suceder si no se cumple. Ya, ¿cómo se traduce todo eso a Excel? Sería así. A ver. Igual si paréntesis. Entonces, coloco la condición. Si esta celda de aquí, C7, dice mayor o igual, entonces coloco mayor o igual. Mayor o igual. ¿A cuánto? A 2, punto y coma. Ahí ya terminé el primer bloque. Si eso se cumple, entonces le van a dar 50 soles. Punto y coma. Caso contrario, 0. Y ahí termina toda la función. ¿Está bien? Vamos a darle un enter. Y obtengo los 50. ¿Por qué? Porque José superó los 2 años. ¿Qué pasaría si José tuviera un año? Entonces le darían 0. Como José tiene 4, por lo tanto le dan 50 soles. Y si yo arrastro esto, me voy a dar con la sorpresa de que algunos, como están viendo, reciben 50 y otros reciben 0. A ver, otro ejemplo más. Siguiente aportación. Ahora dice, si el tiempo, acá debe ser el tipo. Si el tipo es A, ¿sí? Se refiere a la segunda columna. Si el tipo es A, le van a dar 200 soles. Si no, 75 soles. A ver, si el tipo es A, le darán 200. Caso contrario, que sea otra letra B, C, D, F, G, le van a dar 75 soles. Entonces, yo sé que la primera persona, que es José, es de tipo A. Entonces se entiende que él va a recibir 200. Ana es B, 75. Carlos es C, 75. Solamente le van a dar 200 a los que son del tipo A. Ya, ¿cómo sería esto en Excel? Nuevamente, si todavía recién lo están entendiendo, utilicen los marcadores. Como estaba mencionando, píntelo de un color. Para que sepas que ahí hay en realidad tres bloques. O sea, tres partes de la misma función. Entonces, ya cuando ya lo domines, ya lo hayas practicado, ya lo entiendas mejor, lo hayas entendido, ya no es necesario ya. Ya obviamente en tu mente ya lo divides de esa manera. Entonces igual si paréntesis. Si esta celda de aquí, D7, es igual. Cuando hablamos de letras va entre comillas. A. Punto y coma. Si D7 es igual a la letra A, entonces le van a dar 200 soles. Caso contrario, 0. ¿Ven? El 200 y el 0 no lleva comillas porque son cantidades numéricas. Si estamos hablando de cantidades numéricas, no lleva comillas. Pero si estamos hablando de letras, palabras, ahí sí lleva comillas. Acá no, porque esto de acá es una celda, ¿sí? No se dejen guiar por la letra. Esto en realidad es una celda, ¿ya? No es una letra. Ya, entonces ahí está el 200 soles. ¿Por qué recibe 200? Porque nuevamente José es de tipo A. Si hubiera sido de otro tipo, por ejemplo C, ahí sí no recibía nada. Solamente lo de tipo
Tercera aportación. Dice, si el número de personas es menor a 2, ahí termina la primera parte. Si el número de personas es menor a 2, entonces le darán 20 soles. Si no, le darán 40 soles. Si no, le darán 40 soles. Entonces, si es menor a 2, 2, se pagará 20, si no 40 soles. Ya, a ver, ¿cómo sería todo esto? Si el número de personas, ahora ya estamos trabajando con la tercera columna, que es la de número de personas, que es la tercera aportación. Dice, recuerden que empieza con igual, si, paréntesis, si esta celda de aquí, E7, es menor a 2, es el símbolo de menor, menor a 2, si esa celda de ahí es menor a 2, punto y coma, le van a dar 20 soles. 20. Punto y coma. Caso contrario, 40. Y cierro paréntesis. Ahí está. Entonces acá le dan 40 porque no se cumple que sea menor a 2. Ahí también le dan 40 porque no se cumple que sea menor a 2. Acá sí. Y así sucesivamente, ¿no? En los siguientes casos. Le dan 20 o le dan 40. Nada más. No hay una tercera opción. ¿Está bien? Acabo de explicar algo más antes de terminar. Porque acá ya es solo sumatoria. Sumar las cantidades. Y eso ya hemos visto antes. Sumar cantidades. Por eso yo no enfatizo en eso. Pero sí quiero enfatizar en otra cosa. En estas funciones que estamos utilizando, que es la función sí, solamente hay tres posibilidades. Disculpen, solamente hay dos posibilidades. O es lo primero o es lo segundo. O se cumple lo de morado o se cumple lo de verde. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que hubiera una tercera, cuarta, quinta, sexta opción? ¿Qué pasaría si yo quisiera que hubiera una tercera, una cuarta, una quinta posibilidad, quinta opción o X cantidad de opciones? En ese caso, ya estaríamos hablando de funciones anidadas, en las cuales ya habría una función sí dentro de otra función sí. Y se va volviendo una especie de cadena. Se va concatenando funciones dentro de otras funciones. En ese caso, se podría entender así, en las cuales se colocarían parámetros. Ya no necesariamente decir mayor a 2, sino por ejemplo diría, por decir, ¿no? Si el tiempo de servicio es de 0 a 2 años, recibe 50 soles. Si es de 3 a 4, recibe 100. Si es de 5 a 6, recibe 200. Y si es de 5 a más, recibe otra cantidad. Entonces ahí ya hay más posibilidades. Ya no solamente o es esto o es lo otro. Ya eso obviamente requiere un razonamiento más complejo. Y al aplicarlo al Excel de igual manera. Eso ya se ve en niveles intermedios. Ahorita solo lo comento porque recién estamos viendo la aplicación que está teniendo la función sí. Entonces ahí habría una función dentro de esa otra función. ¿De qué manera? Ya eso sí ya es, como digo, más complejo no entenderlo. Primero entendamos esto, analícenlo bien, practíquenlo, porque obviamente de esto va a venir una hoja también de la evaluación, ¿sí? Y esto también se aplica también en planillas. Por ejemplo, ¿en qué? En faltas. En faltas, dependiendo de cuántas faltas tengas o dependiendo de tus tardanzas, tu sueldo se va a ir modificando. Ya no es un porcentaje como lo era el IGB, como lo era tu seguro, sino era ya en función de estos parámetros que estamos colocando ahora, ¿no? Estas condiciones. A ver, sigamos viendo. Por último, la siguiente clase vamos a ver más ejercicios. En realidad esto lo vamos a ver todos los últimos temas, porque se va combinando con más cosas. Luego vamos a ver la función contar puntos sí, sumar puntos sí, que son dos variables que tiene esta función. ¿Está? Y tiene también más variables, pero esas son las más básicas. La contar puntos sí y sumar puntos sí. ¿Está bien? Por último, bueno, acá te pregunta cantidad de socios. Cantidad, ya hemos visto que para hallar una cantidad
es la función contará. O no, creo que no lo he mencionado. O sí. Contará te sirve para que tú sepas la cantidad de celdas de una selección. Por ejemplo, si yo selecciono esto y deseo saber cuántas celdas hay aquí, ahí se usa la función contará. Igual, contará. Y selecciono de dónde a dónde. O sea, va a contar este conjunto de celdas. Y ahí, por ejemplo, yo sé que ahí hay 10 celdas. Eso es lo único que hace la función contará. Saber la cantidad de celdas. ¿Cuál era la otra manera? Lo que hemos visto también en la clase pasada, que era colocar nombres. Seleccionar un conjunto de celdas, clic derecho, definir nombre y le voy a colocar una palabra. Por ejemplo, le voy a colocar nom, de nombre, nom, N-O-M, nom. Entonces cuando aplico la función, en vez de colocar esto, coloco nom. Y eso también practíquenlo, por favor. Colocar nombres, colocar variables. Practíquenlo porque es algo útil, no es un requisito obligatorio, pero sí es práctico y en el ámbito laboral van a encontrar variables. ¿Qué pasaría si te dijeran, cambia esta variable? Y no sabes. Entonces practica lo de cambiar nombres. ¿Dónde se cambiaban los nombres? En la pestaña de datos. Datos era, disculpa. Ah, no, fórmulas. Administrador de nombres. Administrar nombres y ahí te va a aparecer todas las variables que tú hayas creado. O sea, a partir de aquí ya puedes eliminar o puedes modificar. Y también crear, ¿no? Ya, pues, entonces, nuevamente te digo que practiques, ¿no? Practiques cómo agregar los nombres a un conjunto de celdas. Cosa que acá lo acabo de hacer ahorita. Contar a paréntesis no. Y ya me evito de estar seleccionando cada vez que quiera hacer referencia a esa celda. Por último, para terminar el día de hoy, ¿sí? El resto de hojas ya lo dejo para la siguiente clase. Les comento una hoja que vimos hace la segunda clase. No sé si se acordarán, que era la de equipaje. ¿Se acuerdan que la hoja de equipaje decíamos, si el equipaje era cero, o mejor dicho, no excedía, la persona pagaba 0 soles? Pero si se acordarán, cuando el equipaje era inferior a 60 kilos, aparecía una cantidad negativa, cuando en verdad debería aparecer cero. Ahora voy a abrir ese documento. A ver, creo que era la hoja 2. A ver. Y con esto terminamos. A ver, si era esta de acá. Cuando nosotros resolvíamos esto, acá era igual, paréntesis, esta celda menos 60, paréntesis, multiplicado por esta cantidad. ¿Sí? Ya. Esto ya lo hemos visto. Ya, pero si acá el equipaje era 0, nosotros sabíamos que era... Disculpen, si el equipaje era 60 y está permitido 60, pagaba 0. Pero ¿qué pasaba si el equipaje era inferior? Por ejemplo, por decir 45 kilos. Entonces aquí aparece una cantidad negativa. Pero nosotros sabemos que acá la respuesta debe ser 0, porque no supera el equipaje. Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo soluciono para que aquí la respuesta sea 0 cuando el equipaje es inferior a los 60 kilos? Entonces aquí tienes que aplicar la función si. ¿De qué manera? Ya te lo dejo de tarea. ¿Cómo aplicas la función si para que aquí la respuesta cuando el peso es inferior a los 60 sea 0? Ya, yo lo voy a hacer la siguiente clase, pero de todas maneras investigalo, practícalo, plantéalo tú para que ensayo y error veas qué manera lo estás planteando. Entonces, eso es lo último que quiero mencionar el día de hoy. ¿Está bien? Porque estos ejercicios que hemos visto, que estamos mencionando, se pueden volver más complejos de la manera que ya estamos viendo ahorita, ¿no? El ejercicio lo vimos en la segunda clase, empezando nomás, pero ahora les he dicho que este ejercicio agréguenle el formato sí. Luego vamos a ver otras cosas, como por ejemplo, no, de intermedio se ve, validación de datos, y se va haciendo más complejo en función de las herramientas que uno maneje. Mientras uno maneje más herramientas, conozca más funciones, te habilita más posibilidades, te habilita poder realizar más cosas. Otro detalle de Excel es que hay funciones de Excel que son funciones nuevas. Por ejemplo,
hay funciones que yo desconozco porque son funciones que se agregan últimamente. O sea, lo otro bonito de Excel es que las funciones que se utilizan no son funciones que tengan años. Hay funciones que se han creado recién, por recién me refiero 5 años, 4 años, 3 años, que todo el proceso que antes uno se realizaba, que era un código largo, se ha resumido en una función más pequeña. Es por eso que crean nuevas funciones, porque el proceso que uno realizaba y era complejo, ahora se reducen a funciones más simples. Y esas funciones simples se van agregando conforme vaya evolucionando el programa. Lo que quiere decir que no es un programa cerrado, en el cual no existan cosas nuevas. Sí existen cosas nuevas, existen nuevas funciones, pero la mayoría de esas funciones son ya de nivel intermedio. ¿Por qué? Porque son funciones complejas, son funciones que resumen procesos largos, en los cuales, como decía, si para hacer un ejercicio escribías una función larga, ahora ya se puede hacer una función más corta, pero no por ser corta quiere decir que sea fácil, sino que para entenderlo requiere obviamente un entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está operando? Esas funciones mayormente se ven en el ámbito estadístico, en el ámbito de finanzas. Como por ejemplo la función, a ver, una función matemática, por decir, de carrito, que se llama capital, el porcentaje y en cuántos meses se va a pagar. Y esa función antiguamente era una función larga, uno tenía que operarlo así a la mala. Pero luego se inventó una función que resumía eso y ya te hablaba de varianzas y una serie de cosas. Cosas así, van apareciendo nuevas funciones que van resumiendo los procesos, pero de todas maneras requiere otro entendimiento. Bueno, entonces esta hoja se lo dejo de ejercicio. Si le sale ya lo comenta en la siguiente clase, si no de todas maneras yo lo voy a hacer. ¿Cómo sería para que acá, si el peso es inferior, sea cero? El resultado ya que sabemos debe ser acá cero, ¿no? Ya cómo sería, ya lo vemos en la siguiente clase. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Que tengan una buena noche. Ya nos estamos viendo el día viernes. Día viernes 22. A la misma hora, 7 p.m. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes. Me despido, cuídense mucho. Hasta luego.